En el corazón del estado de Morelos, entre valles verdes y montañas que parecen vigilar el paso del tiempo, existe un lugar que durante décadas fue símbolo del poder absoluto de unos pocos y que hoy muchos visitan sin detenerse a pensar en todo lo que sus muros presenciaron. Esta construcción nació como un sueño de riqueza y control, pero con los años se convirtió en escenario de uno de los episodios más oscuros y determinantes de la historia de México. Durante generaciones, este sitio fue admirado por su arquitectura imponente, por la extensión de sus tierras y por el estilo de vida que representaba. Pocos imaginaban entonces que algún día sus patios serían testigos de traición y que su nombre quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva de un pueblo entero. Para que este lugar funcionara en su época de esplendor, fueron necesarios cientos de brazos trabajando sin descanso, familias enteras dedicando su existencia a sostener un sistema que les daba muy poco a cambio. Y es precisamente en ese contraste donde comienza nuestra historia. ¿Cómo se construyó realmente un imperio agrícola de esta magnitud en el México del siglo XIX? ¿Y qué papel jugaron quienes trabajaron sus tierras sin poseer jamás un solo metro de ellas? ¿Quién fue el hombre que se atrevió a desafiar ese orden establecido? ¿Y por qué eligió precisamente estos campos como escenario de su lucha? ¿Y por qué hoy recorremos estos espacios convertidos en museos y monumentos sin reflexionar demasiado sobre la sangre que empapó su suelo? En los próximos minutos vamos a adentrarnos en la historia documentada de la hacienda de Chinameca y los lugares que marcaron la vida y la muerte de Emiliano Zapata, reflexionando sobre lo que representan para México y para el mundo. Si te interesan las historias de haciendas, revoluciones y los mundos que existieron dentro de ellas, suscríbete. Comenzamos. Oficialmente, la hacienda de Chinameca es considerada un sitio histórico de enorme relevancia para la nación mexicana. Se encuentra ubicada en el municipio de Ayala, en el estado de Morelos, a unos kilómetros de la ciudad de Cuautla. Su arquitectura responde al estilo típico de las haciendas azucareras del centro de México, con amplios patios, muros de piedra y adobe, portones de madera maciza y una disposición que habla de épocas en las que estos complejos funcionaban como pequeños reinos autosuficientes. Los registros indican que esta hacienda formaba parte del sistema de producción de caña de azúcar que durante siglos definió la economía de la región. Morelos, con su clima cálido y sus tierras fértiles, se convirtió desde tiempos coloniales en uno de los principales productores de azúcar del país. Y las haciendas fueron el motor de esa industria. Hoy, el lugar es visitado por estudiantes, turistas nacionales e internacionales, investigadores y curiosos que llegan atraídos por un nombre que resuena con fuerza en la historia de México: Emiliano Zapata. El 10 de abril de 1919, en el patio principal de esta hacienda, cayó abatido el hombre que había dedicado casi una década de su vida a luchar por la tierra y la libertad de los campesinos del sur. Su muerte marcó el fin de una era y el comienzo de un mito que perdura hasta nuestros días. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos turísticos o en las placas conmemorativas. Para entender verdaderamente lo que ocurrió en Chinameca, es necesario retroceder mucho más en el tiempo y comprender el mundo en el que Emiliano Zapata nació, creció y decidió levantarse en armas. El México del siglo XIX era un país de contrastes brutales. Mientras las ciudades comenzaban a modernizarse con la llegada del ferrocarril, la electricidad y los primeros automóviles, el campo permanecía atrapado en estructuras que muchos historiadores han comparado con el feudalismo europeo. Las haciendas no eran simplemente propiedades agrícolas, eran universos completos donde el hacendado ejercía un poder casi absoluto sobre la tierra, las cosechas y sobre todo las personas. El sistema conocido como peonaje por deudas mantenía a miles de familias campesinas atadas a las haciendas generación tras generación. La mecánica era sencilla y despiadada.
Los trabajadores recibían su pago no en dinero, sino en vales que solo podían canjear en la tienda de raya de la propia hacienda, donde los precios estaban inflados artificialmente. Así, por más que trabajaran, siempre terminaban debiendo más de lo que ganaban. Y esas deudas se heredaban de padres a hijos. En este contexto nació Emiliano Zapata Salazar, el 8 de agosto de 1879, en el pequeño pueblo de Anenecuilco, también en el estado de Morelos. Su familia no era de las más pobres de la región, pero tampoco gozaba de privilegios. Eran campesinos con una pequeña parcela de tierra, lo suficiente para vivir con dignidad, pero no para escapar de las presiones constantes de las haciendas vecinas que buscaban expandir sus dominios. Desde muy joven, Emiliano fue testigo de las injusticias que definían la vida en el campo morelense. Vio cómo las haciendas azucareras crecían año tras año, devorando las tierras comunales de los pueblos que habían pertenecido a las comunidades indígenas desde tiempos anteriores a la conquista española. Vio cómo los campesinos eran despojados de sus parcelas mediante artimañas legales, amenazas o simple violencia. Y vio cómo el gobierno del general Porfirio Díaz, que se mantuvo en el poder durante más de 30 años, protegía sistemáticamente los intereses de los grandes terratenientes a costa del pueblo. La casa donde creció Zapata en Anenecuilco era modesta, como correspondía a una familia campesina de la época. Muros de adobe, techo de teja, un patio donde convivían los animales domésticos con los quehaceres cotidianos. No había lujos, pero había dignidad. Y esa dignidad fue precisamente lo que el joven Emiliano vio amenazado una y otra vez. Los documentos de la época registran que Anenecuilco era un pueblo con una larga tradición de resistencia. Sus habitantes conservaban celosamente los títulos virreinales que acreditaban la propiedad comunal de sus tierras, documentos que se remontaban al siglo XVI y que habían sido respetados incluso por las autoridades coloniales españolas. Pero el régimen porfirista tenía poco interés en respetar derechos ancestrales cuando había ganancias de por medio. Las haciendas necesitaban más tierra para plantar más caña y producir más azúcar, un producto que se vendía muy bien en los mercados internacionales. Y si esa tierra estaba ocupada por pueblos de indios y mestizos, pues había que encontrar la manera de quitársela. Algunos cronistas de la época señalan que el joven Zapata destacaba entre los suyos por su carácter firme y su habilidad con los caballos. Era un charro consumado, conocedor de las tradiciones ecuestres de su tierra y respetado por su valentía. Pero también era un hombre de pocas palabras, reflexivo, que observaba más de lo que hablaba y que guardaba en su interior una indignación silenciosa contra las injusticias que presenciaba. En 1909, cuando tenía apenas 30 años, los ancianos de Anenecuilco lo eligieron presidente de la Junta de Defensa de las Tierras del pueblo. Era una responsabilidad enorme para alguien tan joven, pero los mayores reconocían en él las cualidades que el momento exigía. No era un cargo honorífico, era una misión de supervivencia. Las haciendas presionaban cada vez más, y el pueblo necesitaba a alguien capaz de defender sus derechos con firmeza. Zapata aceptó el encargo con la seriedad que lo caracterizaba. Se dedicó a estudiar los viejos documentos coloniales, a entender los vericuetos legales del sistema de propiedad de la tierra, a buscar aliados en otros pueblos que enfrentaban los mismos problemas. Pronto descubrió que la vía legal estaba cerrada. Los tribunales fallaban sistemáticamente a favor de los hacendados. Los gobernadores respondían a los intereses de la oligarquía terrateniente, y en la capital el anciano dictador Porfirio Díaz se mantenía sordo a los reclamos del campo. Mientras tanto, en el norte del país comenzaba a gestarse un movimiento que cambiaría el destino de México. Francisco Primibo Madero, un hacendado progresista del estado de Coahuila,
había lanzado el Plan de San Luis Potosí, llamando a la rebelión contra el régimen porfirista el 20 de noviembre de 1910. La Revolución Mexicana había comenzado. En Morelos, la noticia corrió como pólvora entre los pueblos campesinos. Aquí había una oportunidad de cambiar las cosas, de recuperar lo que les habían quitado, de construir un México diferente. Y Emiliano Zapata, el joven defensor de las tierras de Anenecuilco, decidió que había llegado el momento de dejar los papeles y los tribunales para tomar las armas. El levantamiento zapatista comenzó en marzo de 1911, apenas unos meses después del llamado de Madero. Pero desde el principio quedó claro que los objetivos del movimiento suriano eran diferentes a los de otros grupos revolucionarios. Mientras Madero hablaba principalmente de democracia y sufragio efectivo, Zapata y sus seguidores tenían una demanda mucho más concreta y urgente. Tierra. Querían recuperar las tierras que les habían sido arrebatadas. Querían que los pueblos pudieran cultivar sus propias parcelas sin tener que trabajar como peones en las haciendas de otros. Querían, en suma, justicia agraria. Esta diferencia de prioridades marcaría el curso de los siguientes años y determinaría la relación conflictiva entre Zapata y los sucesivos gobiernos que intentaron gobernar México durante la década revolucionaria. Pero esa es una historia que iremos desentrañando poco a poco. Por ahora, basta con entender que el hombre que un día moriría en Chinameca no era un bandido ni un aventurero. Era un campesino que había agotado todas las vías pacíficas para defender los derechos de su pueblo y que había decidido, con plena conciencia de los riesgos, empuñar el fusil. La hacienda de Chinameca, ese lugar que hoy visitamos como sitio histórico, representaba todo lo que Zapata combatía. Era una de las tantas haciendas azucareras que habían crecido a costa de los pueblos circundantes. Sus campos de caña se extendían sobre tierras que alguna vez habían sido comunales. Sus muros albergaban el poder de una clase social que veía a los campesinos como mano de obra desechable, no como seres humanos con derechos. Es probable que Zapata conociera bien esta hacienda antes de que se convirtiera en su tumba. Morelos no es un estado grande, y las haciendas eran puntos de referencia ineludibles en el paisaje de la región. Es posible incluso que algunos de sus hombres hubieran trabajado allí en algún momento de sus vidas, antes de sumarse a la revolución. Los muros de Chinameca habían visto pasar décadas de historia antes de aquel fatídico abril de 1919. Habían sido testigos del auge del porfiriato, cuando el azúcar de Morelos viajaba en tren hasta el puerto de Veracruz para ser exportada a Europa y Estados Unidos. Habían escuchado los rumores del levantamiento maderista y luego el tronar de los cañones cuando la revolución llegó al sur. Habían cambiado de manos varias veces durante los años de guerra, ocupadas alternativamente por fuerzas federales y zapatistas, y habían sobrevivido, como sobreviven siempre los edificios de piedra, indiferentes a las tragedias humanas que se desarrollan entre sus muros. Lo que llama la atención cuando uno estudia la historia de estos lugares es el contraste brutal entre la solidez de las construcciones y la fragilidad de las vidas que pasaron por ellas. Las haciendas fueron diseñadas para durar siglos. Sus fundadores las pensaron como legados permanentes, como monumentos a su propio poder y riqueza. Invirtieron fortunas en arquitectura, en maquinaria, en sistemas de riego. Construyeron capillas, almacenes, casas de administración, plantaron jardines y alinearon palmeras a lo largo de los caminos de acceso. Pero toda esa grandeza material descansaba sobre cimientos humanos mucho más precarios. Los trabajadores que cortaban la caña bajo el sol abrasador de Morelos no dejaron registros escritos de sus vidas. No sabemos sus nombres, sus historias, sus sueños. Sabemos únicamente que existieron porque sin ellos las haciendas no habrían funcionado.
eran la maquinaria invisible que hacía posible la riqueza visible de los hacendados. Y cuando la revolución estalló, muchos de ellos abandonaron los cañaverales para sumarse a las filas de Zapata. Por primera vez en sus vidas, tenían la oportunidad de luchar por algo propio. Los años de la revolución transformaron el paisaje de Morelos de maneras que todavía hoy son visibles. Muchas haciendas fueron incendiadas, sus maquinarias destruidas, sus cañaverales arrasados. Era una venganza simbólica contra décadas de explotación, pero también una estrategia militar. Al destruir la infraestructura productiva, los zapatistas buscaban debilitar económicamente al régimen que combatían. Chinameca sobrevivió relativamente intacta a estos años turbulentos, quizás por su ubicación estratégica, quizás por simple azar. Y así llegó a 1919 convertida en un escenario propicio para la emboscada que terminaría con la vida del caudillo del sur. Pero antes de llegar a ese momento, necesitamos entender mejor quién era el hombre que caería en sus patios. Necesitamos adentrarnos en los años de lucha, en las victorias y las derrotas, en las esperanzas y las decepciones que moldearon a Emiliano Zapata. Necesitamos comprender por qué su muerte fue tan significativa y por qué, más de un siglo después, su figura sigue despertando pasiones en México y más allá de sus fronteras. El camino hacia Chinameca fue largo y tortuoso, y cada paso de ese camino dejó huellas que todavía podemos rastrear si sabemos dónde mirar. Los primeros meses de la revolución en Morelos fueron de una intensidad difícil de imaginar para quienes vivimos en tiempos de paz. Los pueblos que durante décadas habían soportado en silencio el despojo de sus tierras se levantaron casi al unísono cuando corrió la voz de que Zapata había tomado las armas. Campesinos que apenas sabían leer empuñaron machetes, escopetas viejas, cualquier cosa que pudiera servir como arma, y bajaron de los cerros dispuestos a recuperar lo que les pertenecía. El ejército zapatista nunca fue una fuerza militar convencional. No tenía uniformes estandarizados, ni cadenas de mando rígidas, ni la disciplina de cuartel que caracterizaba a las tropas federales. Era más bien una confederación de grupos locales, cada uno con sus propios líderes, unidos por una causa común, pero organizados de manera flexible y descentralizada. Esta estructura tenía ventajas y desventajas. Por un lado, hacía muy difícil derrotar al movimiento de manera definitiva. Cuando el ejército federal ocupaba un pueblo, los zapatistas simplemente se dispersaban hacia las montañas para reagruparse más adelante. No había un cuartel general que bombardear, ni una formación que destruir en batalla campal. Por otro lado, esta misma descentralización dificultaba coordinar operaciones a gran escala y mantener la disciplina entre tropas que, al fin y al cabo, eran campesinos con poca o ninguna formación militar. Emiliano Zapata demostró desde el principio ser un líder natural. No era un estratega brillante en el sentido académico del término, pero poseía algo quizás más valioso. Conocía íntimamente el terreno donde combatía, entendía la mentalidad de sus hombres y gozaba de un respeto que se había ganado con hechos, no con palabras. Los cronistas de la época señalan que Zapata era parco en el hablar, pero firme en sus convicciones. No prometía lo que no podía cumplir. No se dejaba seducir por los oropeles del poder. Y mantenía una coherencia entre sus palabras y sus actos, que resultaba notable en un contexto donde muchos revolucionarios cambiaban de bando según soplaran los vientos políticos. En mayo de 1911, apenas 2 meses después del inicio del levantamiento en el sur, el régimen de Porfirio Díaz se derrumbó. El anciano dictador, que había gobernado México con mano de hierro durante más de 3 décadas, abordó un barco en el puerto de Veracruz rumbo al exilio europeo. Moriría en París 4 años después, lejos de la tierra que había intentado moldear a su imagen y semejanza.
Francisco I. Madero, el hacendado idealista que había encendido la mecha de la revolución, asumió la presidencia en noviembre de ese mismo año. Para muchos mexicanos, parecía que una nueva era estaba por comenzar. Pero en Morelos, la alegría duró poco. Pronto quedó claro que Madero no tenía intención de llevar a cabo la reforma agraria que los zapatistas exigían. El nuevo presidente era un demócrata convencido, pero también era un hombre de su clase. Creía en el respeto a la propiedad privada, en los cambios graduales, en la negociación antes que en la confiscación. Para los campesinos de Morelos, que habían tomado las armas precisamente para recuperar sus tierras, esta actitud resultaba incomprensible. ¿De qué servía haber derrocado a Díaz si todo iba a seguir igual? ¿Para qué habían muerto tantos hombres si las haciendas continuaban intactas y los hacendados seguían siendo dueños de todo? La ruptura entre Zapata y Madero se consumó en noviembre de 1911, apenas días después de que el nuevo presidente tomara posesión. En el pueblo de Ayala, a pocos kilómetros de donde se encuentra la hacienda de Chinameca, los jefes zapatistas redactaron y firmaron un documento que se convertiría en la carta magna del movimiento agrarista mexicano, el Plan de Ayala. Este documento merece una atención especial porque en él se condensan todas las aspiraciones y frustraciones del campesinado morelense. No era un tratado filosófico ni un programa político elaborado. Era un grito de justicia expresado en el lenguaje directo de quienes habían sufrido el despojo en carne propia. El Plan de Ayala desconocía a Madero como presidente y lo acusaba de traicionar los principios de la revolución. Pero más importante que esta declaración política eran los artículos dedicados a la cuestión agraria. El documento establecía que los pueblos que hubieran sido despojados de sus tierras las recuperarían de inmediato, presentando sus títulos de propiedad ante tribunales especiales. Y añadía algo todavía más radical para la época. Proponía que las grandes haciendas fueran expropiadas parcialmente para dotar de tierra a los campesinos que carecían de ella. No se trataba simplemente de devolver lo robado, sino de redistribuir la riqueza agraria de manera más equitativa. Tierra y libertad. Este lema, que se convertiría en el grito de guerra del zapatismo, resumía en dos palabras todo un programa de transformación social. Tierra para quien la trabaja. Libertad para decidir el propio destino sin depender de patrones ni caciques. Los años que siguieron fueron de guerra constante. El gobierno de Madero envió tropas federales a Morelos con órdenes de aplastar la rebelión zapatista. Pero los campesinos conocían cada barranca, cada sendero, cada cueva de sus montañas. Se movían como sombras por un territorio que era el suyo desde hacía generaciones. Y cada vez que el ejército creía haberlos derrotado, reaparecían en otro punto para atacar de nuevo. En febrero de 1913, la situación dio un giro dramático. El general Victoriano Huerta, comandante de las fuerzas federales, traicionó a Madero mediante un golpe de Estado que culminó con el asesinato del presidente y el vicepresidente en circunstancias que todavía hoy resultan turbias. Huerta estableció una dictadura militar que pretendía restaurar el orden porfirista. Contra este nuevo enemigo se alzaron fuerzas revolucionarias en todo el país. En el norte, Venustiano Carranza encabezó el movimiento constitucionalista. En Chihuahua, Francisco Villa reunió un ejército formidable de rancheros y vaqueros. Y en el sur, Zapata continuó su lucha con renovada energía, ahora contra un régimen que consideraba todavía más ilegítimo que el de Madero. La caída de Huerta en julio de 1914 pareció abrir nuevamente las puertas de la esperanza. Las distintas facciones revolucionarias se reunieron en la Convención de Aguascalientes para intentar ponerse de acuerdo sobre el futuro del país. Y por un breve momento, Zapata y Villa, los dos grandes caudillos populares de la Revolución, unieron sus fuerzas. En diciembre de ese año, los ejércitos del norte y del sur entraron juntos a la Ciudad de México. Es probable que haya sido el momento de mayor poder político
que Zapata alcanzó en toda su vida. Los campesinos de Morelos, aquellos hombres descalzos que apenas unos años antes cortaban caña en las haciendas, ocupaban ahora el Palacio Nacional, el centro simbólico del poder mexicano. Existe una fotografía famosa de esa época que muestra a Villa sentado en la silla presidencial, con Zapata a su lado, ambos rodeados de sus generales. Villa sonríe abiertamente, con esa expresión entre pícara y desafiante que lo caracterizaba. Zapata, en cambio, aparece serio, casi incómodo, como si todo ese aparato de poder le resultara ajeno. Y quizás así era, porque a diferencia de otros líderes revolucionarios que codiciaban el poder por el poder mismo, Zapata nunca mostró interés en gobernar el país. Lo que él quería era mucho más concreto y mucho más modesto. Quería que los pueblos de Morelos recuperaran sus tierras. Quería que los campesinos pudieran vivir con dignidad del fruto de su trabajo. Quería justicia, no gloria. Esta actitud, admirada por unos y criticada por otros, definió el curso del movimiento zapatista. Mientras Villa lanzaba ambiciosas campañas militares hacia el centro y el norte del país, Zapata se concentró en consolidar el control sobre su territorio natal. En los años siguientes, mientras la guerra civil devastaba otras regiones de México, en las zonas controladas por los zapatistas se llevó a cabo una experiencia de reforma agraria sin precedentes. Los pueblos recuperaron sus tierras comunales, las haciendas fueron intervenidas y sus tierras repartidas entre los campesinos. Se establecieron escuelas, se reorganizó la vida comunitaria, se intentó construir desde abajo el México nuevo que el Plan de Ayala había prometido. No fue un proceso perfecto ni exento de contradicciones. La guerra imponía sus propias urgencias, y muchas veces la necesidad de obtener recursos para sostener la lucha se imponía sobre los ideales de justicia. Algunos jefes zapatistas locales abusaron de su poder. Hubo excesos, venganzas personales disfrazadas de justicia revolucionaria, conflictos entre pueblos vecinos por límites de tierras. Pero a pesar de todo, lo que ocurrió en Morelos durante esos años representó el intento más serio de transformación social que la Revolución Mexicana produjo. Mientras tanto, la correlación de fuerzas a nivel nacional fue cambiando. Venustiano Carranza, el viejo político coahuilense que lideraba el movimiento constitucionalista, demostró ser un estratega más hábil que sus rivales. Sus generales derrotaron a Villa en una serie de batallas decisivas a lo largo de 1915, y gradualmente fueron cercando también al territorio zapatista. Carranza representaba una revolución diferente a la que Zapata había soñado. Era un político profesional, un hombre de leyes más que de campos de batalla que buscaba modernizar México, pero dentro de un marco institucional que respetara ciertos límites. La redistribución radical de la tierra que los zapatistas exigían no formaba parte de sus planes. Para 1916, la situación militar del zapatismo se había deteriorado considerablemente. El ejército constitucionalista ocupaba las principales ciudades de Morelos, y los zapatistas habían sido empujados hacia las zonas más montañosas y menos accesibles. La guerra de desgaste estaba pasando factura. Los hombres estaban cansados después de años de combate. Las municiones escaseaban, y la esperanza de una victoria definitiva parecía cada vez más lejana. En 1917, Carranza promulgó una nueva constitución para México. Este documento, redactado en la ciudad de Querétaro, incluía un artículo que parecía recoger algunas de las demandas zapatistas. El artículo 27 establecía que la nación era propietaria originaria de todas las tierras y aguas del territorio mexicano, y facultaba al gobierno para expropiar latifundios y dotarlos a pueblos y comunidades que carecieran de tierra. En teoría, era una victoria para la causa agrarista. En la práctica, todo dependía de cómo se aplicara esa ley, y Zapata desconfiaba profundamente
de que Carranza tuviera intención real de llevar a cabo una reforma agraria seria. Los años finales de la década fueron de resistencia cada vez más desesperada. El territorio controlado por los zapatistas se reducía mes a mes. Los combates se volvían más esporádicos, pero no menos sangrientos. Y en el horizonte comenzaba a perfilarse la posibilidad de una derrota definitiva. Es en este contexto donde debemos situar los acontecimientos que conducirían a la tragedia de Chinameca. Zapata, acorralado militarmente pero sin intención de rendirse, buscaba cualquier oportunidad de revertir la situación. Y sus enemigos, conscientes de que mientras él viviera, la rebelión no terminaría, buscaban la manera de eliminarlo. La hacienda de Chinameca había cambiado de manos varias veces durante los años de guerra. Como muchas otras haciendas de la región, su producción se había paralizado. Los cañaverales que antes se extendían hasta el horizonte estaban abandonados, invadidos por la maleza. Los edificios mostraban las huellas de los combates que habían tenido lugar en sus inmediaciones. Era un lugar fantasmal, un símbolo de un mundo que se derrumbaba sin que nadie supiera qué vendría a reemplazarlo. A principios de 1919, un coronel del ejército constitucionalista llamado Jesús Guajardo estableció contacto con los zapatistas. Según los mensajes que envió, estaba descontento con sus superiores y dispuesto a pasarse al bando de Zapata con todas sus tropas y su armamento. Era una oferta tentadora. Guajardo comandaba un regimiento bien equipado, con rifles modernos y abundante parque. Si realmente se unía a los zapatistas, podría cambiar significativamente el equilibrio de fuerzas en la región. Zapata era un hombre cauteloso, curtido por años de traiciones y desengaños. No aceptó la oferta de inmediato. Exigió pruebas de la sinceridad de Guajardo, y el coronel se las dio. Atacó y ejecutó a un grupo de exzapatistas que se habían pasado al bando del gobierno, demostrando así, aparentemente, que su ruptura con Carranza era real. Lo que Zapata no sabía era que todo formaba parte de un plan cuidadosamente orquestado. Guajardo actuaba siguiendo órdenes del general Pablo González, comandante de las fuerzas constitucionalistas en Morelos. La ejecución de los exzapatistas había sido autorizada como un sacrificio necesario para ganar la confianza del caudillo del sur. Era una trampa elaborada con paciencia y sangre fría. Y Zapata, a pesar de su experiencia y su desconfianza natural, estaba a punto de caer en ella. El 9 de abril de 1919, Guajardo envió un mensaje a Zapata proponiéndole una reunión en la hacienda de Chinameca. Allí le entregaría formalmente las armas y los hombres que supuestamente traía consigo. Algunos de los generales zapatistas aconsejaron prudencia. Había algo en toda esa situación que no les cuadraba. ¿Por qué un coronel carrancista arriesgaría tanto por pasarse a un bando que parecía estar perdiendo la guerra? Pero Zapata decidió acudir a la cita. Quizás la desesperación de la situación militar lo empujó a correr riesgos que en otros tiempos no habría corrido. Quizás creyó genuinamente en la sinceridad de Guajardo. O quizás, como algunos han sugerido, algo en su interior estaba ya cansado de una guerra que parecía no tener fin. Nunca lo sabremos con certeza. Lo que sabemos es que el 10 de abril, poco después del mediodía, Emiliano Zapata cabalgó hacia la hacienda de Chinameca, acompañado por una pequeña escolta. El sol de abril caía vertical sobre los campos de Morelos. Los muros de la hacienda se alzaban imponentes, como habían hecho durante generaciones. Y dentro de esos muros, ocultos en posiciones previamente acordadas, esperaban los hombres de Guajardo con sus rifles cargados. La hacienda de Chinameca se encontraba en calma aquella mañana del 10 de abril. Una calma engañosa
cargada de tensión invisible, como el aire antes de una tormenta que todos presienten, pero nadie quiere nombrar. Emiliano Zapata había pasado la noche anterior en un campamento cercano, revisando los detalles de la reunión con sus hombres de confianza. Algunos insistieron en que no fuera, que enviara a alguien en su lugar, que al menos llevara una escolta más numerosa. Pero el caudillo había tomado su decisión. Iría personalmente a recibir las armas y los hombres que Guajardo supuestamente traía consigo. Era demasiado importante como para delegarlo en otro. Los testimonios que sobrevivieron de aquella jornada provienen principalmente de los pocos zapatistas que lograron escapar con vida. Sus relatos, recogidos en los días y semanas posteriores, coinciden en los detalles esenciales, aunque difieren en algunos puntos menores, como suele ocurrir con los recuerdos traumáticos. Según estos testimonios, Zapata llegó a las inmediaciones de Chinameca acompañado por unos 300 hombres. Era una fuerza considerable, pero el caudillo ordenó que la mayoría se quedara afuera, a cierta distancia de los muros de la hacienda. Solo 10 hombres de su escolta personal lo acompañarían al interior. Era un gesto de confianza hacia Guajardo, una demostración de que creía en la sinceridad de su ofrecimiento. O quizás era simplemente el protocolo habitual en este tipo de encuentros, donde mostrar demasiada desconfianza podía resultar ofensivo. Nunca sabremos exactamente qué pasaba por la mente de Zapata mientras cabalgaba hacia el portón de la hacienda. ¿Sospechaba algo? ¿Sentía el peligro que lo acechaba? Algunos de sus biógrafos han señalado que en las semanas previas había mostrado un estado de ánimo sombrío, como si presintiera que su final estaba cerca. Otros consideran que estas observaciones son construcciones retrospectivas, intentos de dotar de significado profético lo que fue simplemente una trampa bien ejecutada. Lo cierto es que alrededor de las 2 de la tarde, Zapata y su pequeña escolta cruzaron el portón principal de Chinameca. Guajardo había dispuesto a sus hombres formados en el patio central, como si fueran a rendir honores militares al jefe revolucionario. Era una puesta en escena cuidadosamente planeada para no despertar sospechas. Los soldados presentaban armas en posición de saludo. Todo parecía transcurrir según lo acordado. Zapata avanzó a caballo hacia el centro del patio. Y entonces, según los testimonios, un clarín tocó 3 veces. Era la señal convenida. Los soldados que parecían rendirle honores bajaron sus rifles y abrieron fuego a quemarropa. La descarga fue brutal, despiadada, imposible de evadir. Emiliano Zapata cayó de su caballo acribillado por las balas. Junto a él murieron varios de sus acompañantes, atrapados en la misma emboscada mortal. Los pocos que lograron escapar lo hicieron aprovechando la confusión inicial, galopando hacia el exterior, donde el resto de la tropa zapatista esperaba sin saber lo que acababa de ocurrir. Cuando la noticia de lo sucedido llegó a los hombres que aguardaban afuera, el caos se apoderó de ellos. Algunos querían lanzarse al asalto de la hacienda para vengar a su jefe. Otros comprendieron que era inútil, que Guajardo tenía una posición defensiva demasiado fuerte y que atacar solo multiplicaría las muertes. Finalmente optaron por retirarse, llevándose consigo la noticia que pronto se extendería por todo Morelos y más allá. Zapata había muerto. El cuerpo del caudillo fue recogido por las tropas de Guajardo y transportado a la ciudad de Cuautla. Allí fue exhibido públicamente para que no quedara duda de su muerte. Las autoridades carrancistas querían asegurarse de que no surgieran leyendas sobre una supuesta supervivencia, como había ocurrido con otros líderes revolucionarios. Fotografías tomadas en esas horas muestran el cadáver de Zapata tendido sobre unas tablas, rodeado de soldados y curiosos. Su rostro aparece sereno en la muerte, con el característico bigote que lo identificaba.
Las imágenes fueron distribuidas ampliamente, reproducidas en periódicos de todo el país. Era la prueba irrefutable de que el caudillo del sur había caído. El coronel Jesús Guajardo fue ascendido a general de brigada como recompensa por su hazaña. También recibió una suma considerable de dinero en efectivo. El general Pablo González, que había orquestado toda la operación, vio fortalecida su posición política. Desde la perspectiva del gobierno carrancista, la misión había sido un éxito rotundo. Pero lo que las autoridades no anticiparon fue la reacción popular ante la noticia. En lugar de desmoralizar definitivamente al movimiento zapatista, la muerte de su líder lo transformó en algo diferente, quizás más poderoso. Un mito. En los pueblos de Morelos, la gente se negaba a creer que Zapata hubiera muerto. Circulaban rumores de que el hombre asesinado en Chinameca era un doble, alguien que se parecía al caudillo, pero no era él. El verdadero Zapata, según estas historias, había logrado escapar y se había refugiado en las montañas, o había cruzado el mar hacia tierras lejanas, esperando el momento propicio para regresar. Estas leyendas persistieron durante décadas. Ancianos campesinos juraban haber visto a Zapata cabalgando por los cerros en noches de luna llena. Otros afirmaban que había viajado hasta Arabia, donde vivía entre los beduinos. No importaba que las pruebas de su muerte fueran incontrovertibles. El pueblo necesitaba creer que su héroe seguía vivo, que la esperanza no había muerto con él. Y en cierto sentido, tenían razón, porque aunque el hombre Emiliano Zapata había dejado de existir aquel 10 de abril, las ideas por las que luchó sobrevivieron y se transformaron en un legado que todavía hoy sigue vigente. La hacienda de Chinameca quedó marcada para siempre por aquel acontecimiento. Sus muros, que durante generaciones habían sido testigos de la vida cotidiana de una explotación azucarera, se convirtieron en el escenario de uno de los asesinatos políticos más significativos de la historia de México. Ya no era posible pensar en ese lugar sin pensar en Zapata. En los años posteriores a la muerte del caudillo, el movimiento zapatista continuó existiendo, pero sin la cohesión que había tenido antes. Algunos de sus generales siguieron combatiendo durante un tiempo. Otros negociaron su rendición con el gobierno. Y otros más fueron cayendo en emboscadas similares a la que había acabado con su jefe. La Guerra Civil Mexicana fue terminando gradualmente a lo largo de 1919 y los años siguientes. Venustiano Carranza, el hombre que había ordenado la eliminación de Zapata, no disfrutó mucho tiempo de su triunfo. En mayo de 1920 fue asesinado mientras huía de la Ciudad de México, víctima a su vez de una traición política. Jesús Guajardo, el ejecutor material de la emboscada de Chinameca, corrió una suerte similar. Fue fusilado en 1920, acusado de conspirar contra el nuevo gobierno. La revolución, como Saturno, devoraba a sus propios hijos. Pero mientras los protagonistas de aquella época iban desapareciendo uno tras otro, la figura de Zapata comenzaba su transformación de líder guerrillero a símbolo nacional. El proceso fue gradual y no estuvo exento de contradicciones. Los mismos gobiernos herederos de Carranza, que habían combatido al zapatismo, comenzaron a apropiarse de su imagen para legitimar sus propias políticas. El reparto agrario que finalmente se llevó a cabo en las décadas de 1920 y 1930 fue presentado como la realización del sueño de Zapata, aunque muchos de quienes habían luchado junto a él consideraban que era una versión diluida de lo que el Plan de Ayala había prometido. La hacienda de Chinameca fue adquirida eventualmente por el gobierno y convertida en sitio histórico. Los edificios fueron restaurados, se instalaron placas conmemorativas, se abrió al público como museo. Donde antes se cultivaba caña de azúcar, ahora crecían jardines cuidados. Donde antes había sonado la descarga mortal, ahora se escuchaban las explicaciones de los guías turísticos.
Es una transformación que merece reflexión. ¿Qué significa convertir el escenario de una tragedia en atracción turística? ¿Cómo debemos relacionarnos con estos lugares donde la historia se vuelve tangible de manera tan brutal? No hay respuestas fáciles a estas preguntas. Por un lado, preservar estos sitios es una forma de mantener viva la memoria, de asegurar que las nuevas generaciones conozcan lo que ocurrió y puedan extraer sus propias lecciones. Por otro lado, existe siempre el riesgo de que la comercialización del pasado lo trivialice, lo convierta en espectáculo consumible, despojado de su significado profundo. Hoy, quien visita Chinameca puede caminar por el mismo patio donde Zapata cayó. Puede observar los muros de piedra y adobe que presenciaron aquel momento. Puede imaginar el sonido de los cascos de caballo sobre el empedrado, el olor a pólvora, los gritos de los hombres sorprendidos por la traición. Pero también puede comprar una postal, tomarse una fotografía, subir la imagen a las redes sociales con algún comentario superficial. Ambas cosas coexisten en el mismo espacio, como coexisten en tantos otros lugares históricos del mundo. La casa natal de Zapata en Anenecuilco ha corrido una suerte similar. Fue reconstruida y convertida en museo, aunque algunos investigadores señalan que no se tiene certeza absoluta de que el edificio actual corresponda exactamente a la construcción original. Es posible que haya sido modificado o incluso reconstruido por completo a lo largo de los años. Pero eso importa menos de lo que podría parecer. Lo que la gente busca cuando visita estos lugares no es autenticidad arqueológica. Busca conexión emocional con el pasado, un ancla física para relatos que de otro modo flotarían en la abstracción de los libros de historia. El estado de Morelos entero puede considerarse, en cierto sentido, un museo viviente de la época zapatista. Las montañas donde se refugiaban los guerrilleros siguen ahí, cubiertas de vegetación tropical. Los pueblos, cuyos nombres aparecen en los partes de guerra y en los documentos de la época, siguen habitados, muchas veces por descendientes de quienes lucharon hace más de un siglo. Y las haciendas, esas construcciones imponentes que fueron el blanco del odio campesino, sobreviven en diversos estados de conservación. Algunas, como Chinameca, fueron convertidas en museos. Otras fueron transformadas en hoteles de lujo que ofrecen a los turistas la experiencia de alojarse en espacios cargados de historia. Otras más permanecen en ruinas, sus muros derrumbados invadidos por la selva, testimonios silenciosos de un mundo que ya no existe. Hay algo perturbador en la idea de hospedarse en una antigua hacienda azucarera, durmiendo en habitaciones que quizás fueron testigos de la explotación de generaciones de trabajadores. Pero también hay algo en esa experiencia que obliga a confrontar el pasado de una manera que la lectura de un libro nunca podría lograr. El contraste entre el lujo actual y la miseria histórica se vuelve imposible de ignorar. En los últimos años, el interés por la figura de Zapata ha experimentado un resurgimiento notable. Movimientos campesinos e indígenas de todo México y América Latina lo reivindican como precursor de sus luchas. El levantamiento zapatista de Chiapas en 1994 tomó explícitamente su nombre y su legado como inspiración. Su imagen aparece en murales, camisetas, banderas, convertida en ícono reconocible más allá de las fronteras mexicanas. Pero esta popularidad tiene también sus sombras. Cuando una figura histórica se convierte en símbolo, corre el riesgo de ser simplificada, reducida a unas pocas consignas que pueden ser apropiadas por cualquiera. El Zapata real era un hombre complejo, con virtudes y defectos, aciertos y errores. El Zapata simbólico tiende a ser una imagen plana, un santo laico despojado de contradicciones. Algunos historiadores han señalado que el movimiento zapatista no fue tan democrático ni tan igualitario como la leyenda posterior sugiere. Hubo conflictos internos, abusos de poder locales, momentos en que los ideales proclamados
no se correspondían con la práctica cotidiana. Esto no invalida la importancia histórica del zapatismo ni disminuye el valor de sus demandas de justicia agraria. Simplemente nos recuerda que los movimientos sociales son obra de seres humanos, con todas las limitaciones que eso implica. La hacienda de Chinameca, con su arquitectura colonial y sus patios sombreados, contiene todas estas capas de significado superpuestas. Es un monumento a Zapata, pero también es un vestigio del sistema que él combatió. Es un lugar de memoria, pero también es un negocio turístico. Es un espacio de reflexión sobre el pasado, pero también es un escenario donde el pasado se representa y se consume. Quien la visita hoy se encuentra ante el desafío de navegar entre todas estas dimensiones. Pueden dejarse llevar por el relato oficial que las placas y los guías ofrecen. Puede buscar una comprensión más profunda investigando por su cuenta. O puede simplemente disfrutar la arquitectura y el ambiente sin preguntarse demasiado por lo que todo aquello significa. Todas estas actitudes coexisten en el mismo espacio, como coexisten en nuestra relación general con el pasado. Lo importante, quizás, es ser conscientes de que siempre hay más de lo que aparece a simple vista, que detrás de cada monumento hay historias silenciadas, perspectivas marginadas, complejidades que los relatos simplificados no pueden capturar, y que nuestra responsabilidad como visitantes, como lectores, como ciudadanos, es mantener viva esa curiosidad que nos empuja a buscar más allá de la superficie. La muerte de Zapata en Chinameca no fue el final de nada, aunque en su momento pudiera parecerlo. Fue más bien una transformación, el paso de una existencia física a una existencia simbólica que resultaría, a la larga, más duradera e influyente. Los hombres mueren, pero las ideas que encarnan pueden sobrevivirlos por siglos. Y en el caso de Zapata, la idea de que la tierra debe pertenecer a quienes la trabajan sigue resonando con fuerza en un mundo donde la concentración de la propiedad y la desigualdad agraria continúan siendo problemas urgentes. El México contemporáneo mantiene una relación compleja con su pasado revolucionario. Por un lado, la revolución es celebrada como el mito fundacional del país moderno, el crisol donde se forjó la identidad nacional. Por otro lado, muchas de las promesas que aquella generación hizo siguen sin cumplirse un siglo después. La tierra que Zapata reclamaba para los pueblos ha vuelto en muchos casos a concentrarse en pocas manos. Los campesinos que él defendía siguen siendo, en su mayoría, los ciudadanos más pobres del país. Y las comunidades indígenas que formaban la base del ejército suriano continúan enfrentando marginación y despojo. Esta contradicción entre el discurso oficial y la realidad cotidiana genera una tensión que se percibe cuando uno visita los lugares asociados con Zapata. Hay algo incómodo en recorrer museos dedicados a un revolucionario agrario, mientras afuera, en los campos que él conoció, los problemas que denunció persisten bajo formas actualizadas. Los ejidos que la reforma agraria creó han sido desmantelados en buena medida por reformas constitucionales posteriores. Las tierras comunales, que los pueblos recuperaron, están siendo presionadas por el crecimiento urbano, los proyectos turísticos y la especulación inmobiliaria, y los jóvenes de las comunidades rurales emigran hacia las ciudades o hacia el norte, buscando oportunidades que sus pueblos ya no pueden ofrecerles. La hacienda de Chinameca recibe cada año miles de visitantes. Llegan en autobuses escolares, en automóviles particulares, en tours organizados que combinan varios sitios históricos de la región. Algunos vienen movidos por un interés genuino en la historia. Otros llegan porque el lugar aparece en alguna guía turística o porque les queda de paso en un viaje más amplio. Y otros más acuden cada 10 de abril, en el aniversario de la muerte de Zapata, para participar en las ceremonias conmemorativas que el gobierno organiza. Esas ceremonias tienen algo de ritual cívico.
Funcionarios pronuncian discursos, se colocan ofrendas florales, bandas de música tocan canciones revolucionarias. Es un espectáculo que se repite año tras año con ligeras variaciones. Una liturgia laica que busca mantener viva la memoria, pero que a veces parece más preocupada por las formas que por el contenido. Los críticos señalan que resulta paradójico que gobiernos que han aplicado políticas contrarias al espíritu zapatista rindan homenaje al caudillo del sur. Es como si la figura de Zapata hubiera sido domesticada, convertida en un símbolo inofensivo que todos pueden reivindicar sin comprometerse con lo que realmente significaba. Pero quizás esta es una visión demasiado cínica. También es posible argumentar que mantener viva la memoria de Zapata, aunque sea de manera imperfecta, es mejor que el olvido total. Que los jóvenes que escuchan su nombre en las ceremonias oficiales pueden después investigar por su cuenta y descubrir dimensiones de su legado que los discursos protocolarios no mencionan. Que el símbolo, una vez lanzado al mundo, escapa al control de quienes pretenden manipularlo y puede ser reapropiado por quienes lo necesitan. Los movimientos sociales contemporáneos que se reivindican zapatistas demuestran que esto es posible. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que emergió en Chiapas el 1 de enero de 1994, tomó el nombre del caudillo morelense como declaración de principios. Sus demandas de autonomía indígena, justicia social y dignidad para los olvidados conectan directamente con el espíritu del Plan de Ayala, aunque adaptado a las circunstancias del siglo XXI. Este movimiento demostró que Zapata no era simplemente una figura del pasado, sino una fuente de inspiración para luchas presentes. Y obligó a muchos mexicanos a repensar lo que significaba ser heredero de la revolución. La hacienda como forma de organización productiva desapareció hace mucho tiempo en México. Las grandes propiedades azucareras de Morelos fueron divididas, transformadas o abandonadas. Donde antes había cañaverales, ahora hay fraccionamientos habitacionales, centros comerciales, campos de golf. El paisaje que Zapata conoció ha cambiado de maneras que él difícilmente habría podido imaginar. Pero los edificios de las antiguas haciendas permanecen, sobreviviendo a las transformaciones que ocurren a su alrededor. Son como fósiles arquitectónicos, vestigios de una época que ya no existe, pero que dejó huellas indelebles en el territorio y en la memoria colectiva. Chinameca es uno de esos fósiles, quizás el más significativo de todos, por lo que ocurrió entre sus muros. Caminar hoy por sus patios es una experiencia extraña. El lugar tiene esa calma particular de los sitios históricos, ese silencio que parece cargado de presencias invisibles. Las piedras de los muros han absorbido más de un siglo de sol y lluvia desde aquella tarde de abril. Los árboles que dan sombra al patio central probablemente no son los mismos que presenciaron la emboscada, pero podrían serlo. El tiempo en estos lugares parece funcionar de manera diferente. Los guías del museo recitan su relato a los grupos de visitantes, contando los hechos que todos conocen. La traición de Guajardo, las 3 notas del Clarín, la descarga cerrada, el cuerpo del caudillo desplomándose de su caballo. Es una historia que se ha contado tantas veces que corre el riesgo de convertirse en fórmula vacía, en palabras que se pronuncian sin pensar demasiado en lo que significan. Pero de vez en cuando, algún visitante se queda un momento más después de que el grupo se aleja. Se detiene en el centro del patio, mira los muros que lo rodean, intenta imaginar lo que ocurrió ahí hace más de 100 años. Y en ese momento de conexión personal con el pasado, algo de la tragedia original vuelve a hacerse presente. Es imposible saber exactamente qué pensó Zapata en los segundos finales de su vida. Si alcanzó a comprender que había caído en una trampa. Si sintió miedo, rabia, resignación. Si pensó en su familia, en sus hombres, en la causa por la que había luchado. Todo eso se perdió para siempre,
junto con su último aliento. Lo que nos queda son las interpretaciones, las especulaciones, los relatos que otros construyeron después. Algunos de sus biógrafos lo presentan como un mártir consciente, alguien que aceptó su destino con serenidad porque sabía que su muerte serviría a la causa más que su vida. Otros lo muestran como víctima de su propia desesperación, un hombre acorralado que cometió un error fatal por no ver otra salida. Ambas versiones contienen probablemente algo de verdad, como suele ocurrir con las figuras históricas complejas. Lo cierto es que la muerte de Zapata en Chinameca cerró un capítulo de la historia mexicana y abrió otro. El zapatismo como movimiento armado llegó a su fin poco después. Pero el zapatismo como corriente de pensamiento, como tradición de lucha, como símbolo de resistencia campesina, apenas comenzaba su largo recorrido. Las ideas sobreviven a quienes las encarnan, y a veces adquieren después de la muerte de sus portadores una fuerza que no tenían en vida. Los muros de Chinameca han visto pasar muchas cosas desde aquel 10 de abril de 1919. Vieron los años turbulentos que siguieron a la revolución, cuando México intentaba reconstruirse después de una década de guerra civil. Vieron el surgimiento del partido que gobernaría el país durante 70 años. Primero con retórica revolucionaria y después con pragmatismo cada vez más alejado de los ideales originales. Vieron las reformas agrarias y su posterior desmantelamiento. Vieron el crecimiento de las ciudades y el despoblamiento del campo. Vieron la llegada de turistas de todo el mundo, atraídos por la historia que sus piedras contienen. Y siguen ahí, indiferentes al paso del tiempo, como permanecen indiferentes todos los edificios antiguos. Hay algo reconfortante en esa permanencia. En un mundo donde todo cambia cada vez más rápido, donde las certezas de ayer se desmoronan antes de que podamos acostumbrarnos a ellas, los lugares históricos ofrecen una ilusión de estabilidad. Sus muros nos recuerdan que hubo un pasado, que ese pasado dejó huellas tangibles, que no todo es efímero aunque a veces lo parezca. Pero hay también algo melancólico en esa permanencia, porque los edificios sobreviven mientras las personas desaparecen. Zapata murió joven, apenas cumplidos los 39 años. Quienes lo traicionaron murieron también, algunos de manera violenta como él. Los campesinos que lucharon a su lado fueron desapareciendo uno a uno, llevándose consigo sus recuerdos de la revolución. Y ahora solo quedan las piedras, los documentos, las fotografías borrosas, los relatos transmitidos de generación en generación. El ser humano vive poco tiempo comparado con las construcciones que levanta. Es una paradoja que todas las civilizaciones han enfrentado de una manera u otra. Construimos monumentos que pretenden ser eternos, sabiendo que nosotros no lo somos. Dejamos marcas en el paisaje, esperando que algo de nosotros sobreviva a nuestra desaparición física. Y a veces lo logramos, aunque no siempre de la manera que esperábamos. Zapata no construyó la hacienda donde murió. Ese edificio fue levantado por quienes representaban todo lo que él combatía. Pero ahora su nombre está asociado para siempre a ese lugar, y quien lo visita piensa en él, no en los hacendados que lo mandaron edificar. Es una ironía que probablemente él habría apreciado. El enemigo construyó el monumento. La víctima se apropió del significado. Los últimos rayos de luz entran ahora por las ventanas de Chinameca. Las sombras se alargan sobre el patio donde todo ocurrió. Pronto cerrarán las puertas del museo y los visitantes se irán a sus casas o a sus hoteles. El lugar quedará en silencio, habitado solo por los recuerdos y por los guardianes nocturnos. Mañana volverán a abrirse las puertas. Llegarán nuevos grupos de visitantes,
Nuevos guías recitarán las mismas historias. Nuevas fotografías serán tomadas en los mismos rincones. El ciclo se repetirá como se ha repetido durante décadas. Y Zapata seguirá ahí, invisible pero presente, convertido en leyenda más poderosa que cualquier realidad que haya sido en vida. Hay quienes sostienen que la verdadera tumba de un hombre no es el lugar donde reposan sus restos, sino el lugar donde ocurrió el momento que definió su existencia. Si eso es cierto, entonces Chinameca es la verdadera tumba de Zapata, más que el cementerio de Cuautla, donde oficialmente está enterrado. Aquí cayó, aquí terminó su vida de combate, aquí comenzó su vida de símbolo. Las haciendas de Morelos, en su conjunto, cuentan una historia que va más allá de cualquier individuo. Son testimonios de un sistema económico y social que perduró durante siglos. Un sistema basado en la explotación de la tierra y de las personas que la trabajaban. Un sistema que generó riqueza para unos pocos y miseria para muchos. Un sistema que finalmente fue desafiado, combatido y parcialmente transformado por quienes se negaron a aceptarlo como inevitable. Zapata no fue el único que luchó contra ese sistema. Hubo miles antes que él y miles después. Pero fue él quien logró articular esa lucha de manera que resonara a través del tiempo y del espacio. Fue él quien dio voz a los que no tenían voz y rostro, a los que habían sido invisibles. Y fue él quien pagó con su vida el precio de atreverse a desafiar el orden establecido. Esta mansión, esta hacienda, este lugar que recorremos en nuestra imaginación mientras la noche avanza, no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la riqueza y el legado. Fue el escenario donde se cruzaron destinos que de otra manera nunca se habrían encontrado. Fue el punto donde la historia decidió concentrar su fuerza dramática para producir un momento que nadie olvidaría. Las casas sobreviven a las personas. Y quizás por eso nos fascinan tanto, porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás, porque nos obligan a confrontar nuestra propia mortalidad mientras caminamos por espacios donde otros vivieron, amaron, sufrieron y desaparecieron, porque nos ofrecen la posibilidad de conectar con el pasado de una manera que las palabras solas no pueden lograr. Chinameca seguirá ahí cuando nosotros ya no estemos. Sus muros seguirán absorbiendo el sol de Morelos. Sus patios seguirán recibiendo visitantes que buscarán en sus piedras algún eco de lo que ocurrió hace más de un siglo. Y la historia de Zapata seguirá contándose, transformándose con cada nueva generación que la escuche, adaptándose a los tiempos pero manteniendo algo esencial que trasciende las circunstancias. Porque hay historias que no pueden morir, historias que tocan algo profundo en la experiencia humana, historias de justicia buscada y negada, de valentía frente a la opresión, de ideales sostenidos hasta las últimas consecuencias. La historia de Emiliano Zapata es una de esas historias, y la hacienda de Chinameca es el lugar donde esa historia alcanzó su momento más terrible y más definitivo. Descansa ahora. Deja que las imágenes de muros antiguos y patios silenciosos te acompañen hacia el sueño. Deja que la voz del pasado se vaya apagando lentamente mientras cierras los ojos. Mañana el mundo seguirá ahí, con sus luchas y sus esperanzas, con sus injusticias y sus actos de coraje. Pero por ahora solo hay calma. Solo hay el eco lejano de cascos de caballo sobre empedrado. Solo hay la memoria de un hombre que soñó con un mundo más justo y que dio todo lo que tenía por alcanzarlo. Gracias por acompañarnos. Descansa.